América Latina es una comunidad de hermanos y hoy Colombia nos ha prestado a uno de sus ciudadanos más valientes para acompañarnos en este esfuerzo por rescatar nuestro Estado de las garras de la corrupción y la impunidad. Quizá nuestras mafias criminales no son tan peligrosas como los carteles que usted persiguió en los años 90, pero sin duda son poderosos y astutos, y son los responsables de construir un sistema oscuro y torcido que solo nos ha dejado violencia y pobreza. Por ello, señor comisionado, déjeme reconocer públicamente su trabajo, su ética y sus valores de justicia y sobre todo, gracias por poner al servicio de nuestro pueblo su experiencia y valentía para combatir este reino de la corrupción. Permítame agradecerle en nombre de los ciudadanos que creemos en la libertad, la democracia y la justicia, su compromiso por dejarnos un mejor país del que usted encontró. Señor comisionado, muchas gracias por darnos unos minutos. Lamentamos mucho que este viaje de emergencia que haya salido como parte de sus responsabilidades en la comisión hayan evitado el que pueda acompañarnos presencialmente en nuestro tercer encuentro ciudadano, pero le agradecemos muchísimo este rato para que podamos grabar esta entrevista y pues compartirla con nuestro público. Y entrando directamente a los temas que tenemos, señor comisionado, a partir de 1991, en todos los gobiernos, pero especialmente en los de Serrano, Portillo, Colón, deberíamos decir Torres y Pérez Molina, se dio una simbiosis entre los grupos mafiosos que venían de la dictadura militar y los nuevos grupos de bandidos que iban llegando al poder. Y ahí hicieron una especie de alianza con el paso del tiempo, formaron una compleja organización criminal, células no necesariamente comunicadas entre sí, pero con un claro objetivo: saquear el Estado, poner las instituciones del gobierno a su servicio y consolidar una alianza estratégica con determinados carteles de la droga. Además, este conglomerado criminal fue tomando control mayoritario del financiamiento de los procesos electorales, convirtiendo el ejercicio de la política en un monstruo con vida propia y a nuestra democracia en una combinación de narcodemocracia y Estado capturado. Señor comisionado, ¿está secuestrado el Estado? ¿Es Guatemala un Estado capturado? Yo creo que justamente por esto que ha indicado usted, como en el tiempo anterior de esas estructuras criminales, lo que precisamente en 1994 denominaron en el Acuerdo Global de Derechos Humanos los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, ¿cómo fue eso transformándose en lo que denominamos las redes político-económicas ilícitas y de qué manera esas redes han atrapado en realidad al Estado? Yo decía, cuando hablábamos de la corrupción como un fenómeno sistémico, estructural y no coyuntural, este no es un problema de un gobierno, no es mucho menos problema de una persona. Este es un problema de sistema, es un problema de toda la estructura del Estado que dejó de responder a los intereses colectivos para atender los intereses particulares. En ese sentido, yo creo que sí existe realmente una captura del Estado. Algo muy grave que hay que corregir. Cuando en una nación se ha construido una cultura y un sistema a partir de los cuales se diseña el Estado con el objetivo de facilitar la corrupción y premiar la impunidad, señor comisionado, ¿cuántos años toma cambiar esa cultura y reconstruir los valores societarios que devuelvan el respeto por la justicia y la preeminencia del Estado de Derecho? ¿Qué responsabilidad tenemos los ciudadanos en este proceso de rescate? ¿Y cuánto tiempo necesitaríamos a CICIG o un esfuerzo similar con el mismo propósito para lograrlo? Bueno, son como 6 preguntas que no sé cuál de esas inicialmente. Yo creo que se requieren décadas para que haya una cultura diferente, pero sobre todo se necesita una voluntad, un propósito, que es lo que impulsa ese nuevo movimiento que se puede generar como de una real ética pública, la construcción de cultura de legalidad que tiene que partir desde esa concepción ciudadana, pero también desde la respuesta que el Estado debe dar por los actos irregulares, para no decir solo ilícitos,
los actos que contravienen las normas de cualquier naturaleza y que haya una respuesta real del Estado, esa cultura de consecuencia, como para poder generar la cultura de legalidad. CICIG está ayudando en una partecita, porque este es un problema realmente complejo y muy extenso. CICIG ayuda en este pedazo de la investigación criminal con el Ministerio Público. Pero eso apenas es, como lo he repetido muchas veces, apenas es como para poder decir y decir con certeza, la lucha contra la impunidad es posible, pero no para acabar con la impunidad. La lucha contra la corrupción es posible, pero no para acabar con la corrupción. ¿Por qué circunstancia? Por lo que desde el 2015 veníamos insistiendo, pero en lugar de generar una reflexión, lo que motivó fue una gran reacción de oposición. Cuando decía, es indispensable que en Guatemala se piense con seriedad en fortalecer el sistema de justicia. Es inadmisible, parece como si fuera un sistema diseñado para la impunidad. Es inconcebible que un país tenga el 10% de municipios con ministerio público, es decir, que el 90% de municipios no tengan ministerio público. Y entonces repetía con la expresión de la fiscal general que dice que el Ministerio Público es la puerta de entrada a la justicia penal, que en el 90% de los municipios de Guatemala no existe ni siquiera la puerta, y en los otros, el 10% de municipios, es una puerta que siempre da dificultad pasarla. Entonces, planteado en términos de CICIG, ¿hasta cuándo CICIG? Yo creo que lo que debe plantearse inicialmente, la primera pregunta es ¿cuál es el estado de fortaleza de las instituciones nacionales? ¿Cuál es la capacidad de respuesta del sistema de justicia para atender esa siempre creciente demanda de justicia? Y estamos hablando solo de justicia penal, pero está la grave situación de la justicia laboral, de la justicia civil, lo que ha conducido que muchos litigantes, en lugar de ir por los cauces verdaderos de la justicia civil, buscan en todo incumplimiento de contrato un delito para poderlo plantear ante el Ministerio Público y así utilizar la justicia penal como una forma de presión. Si se hiciera, y creo que por aquí es donde se debería empezar, si se hiciera una evaluación del sistema de justicia, algo similar a lo que desde la CICIG hemos venido formando por este tiempo del sistema integrado de justicia, poder definir cuáles son las necesidades solo para la respuesta en cuanto a la capacidad. Falta todavía ver cuál es el nivel técnico, cómo es el diseño de las instituciones de justicia, cómo es dentro de ese diseño una justicia verdaderamente independiente. Sobre eso, señor comisionado, dos o tres frases que usted ha usado que son muy importantes y aprovecho a usarlas para hacer el siguiente punto. Los guatemaltecos debemos reconocer que hemos pecado de algún grado de irresponsabilidad por no informarnos bien. Pecamos de mucha ignorancia, recibimos la desinformación, el prejuicio y toda esa distorsión que se ha producido en nuestro país, y al final no comprendemos realmente cómo funciona el sistema de justicia. Usted decía, solo el 10% de los municipios de Guatemala tienen cobertura del Ministerio Público. La CICIG es una institución que nada más atiende un pedazo, una parte de lo que debe ser el sistema de justicia, sobre todo en la parte penal. Eso la gente no lo comprende. La leyenda, el mito es de que usted maneja todo el sistema judicial, usted es el que le da la orden a los jueces de cómo ellos deben operar y cómo deben emitir sus veredictos. Y hay mucha desinformación al respecto. Coméntenos un poco sobre eso para agotar ese tema. Digamos más bien que hay mucha manipulación. Yo no culparía tanto a los guatemaltecos de la manera como lo plantea usted, sino a los manipuladores. Los manipuladores que miran en todo porque les interesa que dirigir la mirada general hacia allí, como que esto es un tema de persecución política, que esto es una actividad ideológica, la guerra
judicial que se hace desde la izquierda contra la derecha, todo esto que se plantea, yo creo que por la misma circunstancia de deslegitimar, es que se habla de la justicia selectiva o que hay un gran poder que prácticamente aquí nadie es independiente, que todos hacen en el Ministerio Público, en la SAD, en la Corte de Constitucionalidad, en la Corte Suprema, los jueces, el Congreso, que todos atienden las órdenes que se dan desde fuerzas externas, digamos, porque también en esto es lo que se involucra, por ejemplo, de representaciones diplomáticas. Pero lo que pretenden con eso es mostrarse como ajenos a la responsabilidad que se tiene. Confundir y manipular. Señor comisionado, el presidente Morales está expulsando del gobierno a los pocos funcionarios respetables que ofrecían ser parte del cambio que el país necesita. El superintendente de la SAT y el ministro de Gobernación son dos claros ejemplos. Además, ellos apoyaban decidido los esfuerzos que usted lleva en CICIG y la señora fiscal en el MP. ¿Cuál sería la posición de Naciones Unidas y de usted como comisionado de CICIG si el presidente Morales elige en mayo a un fiscal general que estaría al servicio de la corrupción y de los grupos criminales? Pues yo no podría responder por Naciones Unidas cuál sería la posición. Yo digo que frente a la objetividad de las investigaciones, frente a la contundencia probatoria que nosotros siempre pretendemos rodear una investigación, presentarle a un fiscal de cualquier naturaleza una investigación con esa contundencia va a poner al fiscal de cualquier naturaleza frente a la disyuntiva: o actúo bien o prevarico, o voy a estar vinculado con la corrupción o voy a ser un fiscal que responde con responsabilidad a su cargo. Entonces, en esa medida, creo que siempre que mantengamos el nivel de contundencia probatoria en las investigaciones, no hay más salida para un fiscal que decir, pues... Bueno, esa es una buena noticia. Señor comisionado, para ir avanzando, su relación con el sector empresarial no ha sido la más afortunada. Ellos no ayudan. Es un sector que, como en todos, hay malos elementos, mediocridad y corrupción. Es un sector en el que vemos problemas fiscales, financiamiento electoral ilícito, contrabando, e incluso podría haber relación de algunos casos con crimen organizado. Desde CACIF, que es la entidad cúpula del sector empresarial, se han dado apoyos, yo les llamaría tímidos y a veces confusos, a su gestión. Esto es el resultado de la división interna que existe en el sector empresarial y por el hecho de que las cámaras actúan solo por consenso. Claro, el resultado que esto da es una especie de parálisis y una óptica que no les favorece. El apoyo del presidente de la República se perdió, pues él ya escogió su bando. El apoyo del sector empresarial es esencial para ganar la guerra contra la corrupción y la impunidad, igual que el apoyo de otros sectores de la sociedad. ¿Hay alguna forma de aliviar el insomnio y las pesadillas de algunos miembros de estos distintos sectores de la sociedad? Porque tienen casos que podrían definirse como menores, como podrían ser pues, desde financiamiento electoral hasta otros, y resolverlos con procesos abreviados sin tener, digamos, sin perder el rigor por el debido proceso y el Estado de Derecho. Yo creo, en primer lugar, que el financiamiento electoral no es un caso menor. Podría decirse que en cuanto a su estructura judicial podría ser un caso menor, pero es un caso de repercusiones realmente profundas en la democracia. Me parece que algo necesario en el país, que ahorraría mucho tiempo, tal vez relacionado con esto mismo de los insomnios que dice usted, es en la aplicación de aquella máxima bíblica, la verdad os hará libres. La posibilidad que personas que tienen esos fantasmas digan, nos vamos a despojar de todo. Hay un caso, uno de los empresarios vinculado en el caso de construcción y corrupción,
Su abogado al día siguiente, a los 2 días de conocer la orden de captura, vino y nos contó lo que había significado para su cliente la orden de captura. Y dice, por fin me liberé, porque reuní a mi familia y le dije a todos los miembros de mi familia, yo sí hice eso. Y era algo en lo que yo no podía estar tranquilo. Pero cuando apareció ya, entonces no tengo más que ocultar. Yo creo que eso, en lo que significaría, porque siempre lo que tenemos que pensar es qué es lo que contribuye a la construcción de país, qué es lo que contribuye a la construcción de democracia. Y para la construcción de democracia, y por eso el tema del financiamiento no es un asunto menor, para la construcción de la democracia, el respetar los principios y valores democráticos yo creo que es indispensable. Y en ese aspecto, el reconocer que se cometieron errores en muchos ámbitos, no solo probablemente en el tema del financiamiento, pero el reconocer que se cometieron errores en muchos ámbitos, y no solo empresarios, sino muchas personas en el país, de decir, bueno, vamos a empezar a partir de ahora sin impunidad, y en eso sí hay que tener muy claro. No es que vamos a empezar a partir de ahora borrón y cuenta nueva, porque yo creo que las páginas se pasan cuando se leen. Tal vez califiqué mal el tema de financiamiento electoral, pero sí se sabe que hay muchos casos de gente que desde su chequera personal o de la contabilidad de su empresa, dinero que estaba en las contabilidades, que había pagado impuestos, decidieron apoyar un proyecto político porque les gustaba o porque no querían que quedara el otro. Y entonces hay muchos casos de cantidades relativamente pequeñas que sí se oye o se escucha de que le dan problema a mucha gente de distintos sectores. A ese tipo de financiamiento electoral me refería yo, porque sin duda alguna sabemos que un poco más del 70% de las campañas electorales últimas se han financiado por la corrupción y las drogas a esos niveles, y de ahí es donde viene la mayor parte de la captura del Estado, ¿no? Pero sí hay estos temas de financiamiento electoral que pueden calificarse de una forma más benigna. Entonces lo que se busca es que haya medidas proporcionales, que hayan procesos alternativos sin perder el rigor del Estado de Derecho. ¿Esto es factible? Sí, es factible, y hay que en realidad se puedan buscar salidas jurídicas, como lo decía, sin impunidad. Financiar no es delito. El financiamiento electoral no es delictivo. Hay un financiamiento electoral que se hace de determinada forma que sí es delictivo. Y entonces dice, bueno, pero si eran recursos de mi empresa que yo obtuve con mi trabajo sacrificado, ¿por qué me van a sancionar por eso? Pues porque la manera como en la democracia se financia un partido es entregando el cheque al partido y decirle, aquí está, y deme el recibo, y además el partido decir, voy a declarar esto que recibí. ¿Cuál fue el sistema utilizado por muchas personas en Guatemala? Ocultar esa entrega, y entonces el cheque no es para el partido, sino que el cheque es para una empresa, simulando la compra de un bien o un servicio, inclusive obteniendo una factura. Ya se entrega un cheque, se entrega un dinero para financiar una campaña, y no se obtiene un recibo, sino una factura. Y es una factura de una sociedad, de una empresa, que después, inclusive, tanto quien entrega el dinero como quien lo recibe aparecen declarando tributariamente como costos o utilidades. Señor comisionado, hay tantos temas, hay preguntas comunes que se hace la gente y que otra vez son producto de falta de información o ignorancia. Y tal vez si nos puede dar respuestas muy concretas, lo voy a molestar con eso. Hay temas como, por ejemplo, las ruedas de prensa. ¿Conflictúan con la presunción de inocencia? ¿Es común hacerlas en países del primer mundo? Yo creo que las conferencias de prensa tienen mucho que ver con la publicidad de los juicios o la publicidad de los procesos. En regímenes de sistema acusatorio o sistema oral, en los que las audiencias son públicas, que las audiencias puede asistir cualquier persona que hay
una mayor posibilidad de auditoría social frente a la actividad de los jueces y además de ver cómo es que está funcionando el aparato de justicia en su conjunto. Esto de las conferencias de prensa no es inusual. Ya. Se ven en todo el mundo, además. Hay una circunstancia en Guatemala, lo que significó el 2015, por ejemplo, cuando noticieros de televisión transmitían de principio a fin, y todavía algunos lo hacen de manera extensa, las audiencias, y entonces dice, pero ahí está afectando los derechos de quienes están sentados, ¿cómo es posible que los expongan? No, si el ciudadano tenía la posibilidad de ir a la sala de audiencias para escuchar y mirar presencialmente a la persona a la que se le estaba formulando una imputación, yo creo que en mucho es también esto de casi que lo mismo de la otra, visto desde otra perspectiva, muy similar a cuando se hacen campañas de deslegitimación. Entonces dice, pero es que a la sociedad, porque yo creo que aquí hay un derecho ciudadano a la información, pero que es un derecho ciudadano que además construye democracia, construye ciudadanía. Está el tema de la presunción de inocencia, pero aquí siempre, cuando la fiscal y yo hacemos las conferencias de prensa, siempre ha habido una orden judicial precedente. Pero hay otra circunstancia adicional. Las conferencias de prensa no empezaron ni con la llegada mía ni con la CICIG, ni con la llegada de la fiscal Tel Maldana, ni con esta administración. Estuvieron con la fiscal anterior y antes de la fiscal anterior. Yo creo que tal vez desde el fiscal de León hay conferencias de prensa. ¿Cuál es la situación ahora de la gran crítica? El problema frente a la libertad, frente a la detención preventiva. El problema de la detención preventiva es un problema que ha tenido el país por décadas. El problema del hacinamiento en las cárceles con personas a las que no se les ha resuelto su situación en definitiva. Claro. Hoy es una preocupación, afortunadamente es una preocupación. Claro. ¿Y por qué no miramos entonces desde esa otra perspectiva de decir, qué buen logro el que se ha obtenido del 2015 para acá, que por la acción de la justicia hemos tenido que reflexionar que las cárceles son de tal manera que la detención preventiva se está prolongando. Hasta ahora que hay delincuentes de cuello blanco ahí y que hay parientes, amigos y de lo que la gente se queja, pues hay conciencia del tema, como dice usted. Señor comisionado, en ese tema de la prisión preventiva se cree que viola la presunción de inocencia, que es otro de los errores constantes. Denos un comentario sobre eso. Yo creo que la prisión preventiva, la detención preventiva está prevista en todos los regímenes con unos requisitos sustanciales. Hay un problema, entonces la detención preventiva en sí misma no es violatoria, es una excepción al principio de libertad, por unas circunstancias muy particulares. Hay una situación que se presenta y es la prórroga indefinida del término de privación de libertad. Yo creo que hay que reflexionar sobre eso. Creo que se necesitan cambios sobre eso, pero son cambios que consulten la realidad y el transcurso del tiempo. Es decir, cuando el año pasado o antepasado se propuso en el país un proyecto que yo creo que no logró pasar a segundo debate, a segunda lectura siquiera, pero se propuso que no habría más prórrogas y entraba en vigencia de manera inmediata. Significaba que todas las cárceles estarían desocupadas porque no había nadie que hubiera cumplido, ningún juez que hubiera cumplido el término. Entonces, creo que se debe reflexionar no solo sobre el problema de la detención preventiva, sino en general sobre la privación de libertad, los mecanismos para disminuir esa privación de libertad. El tema de las medidas sustitutivas de la detención domiciliaria. En realidad la detención domiciliaria no puede ser en el domicilio del Estado de Guatemala, del país de Guatemala. La detención domiciliaria es en el lugar donde reside la persona, es decir, en su casa donde habita. Pero la manera como se ha utilizado acá, asimilando el domicilio al concepto del domicilio civil, entonces que puede estar en cualquier lugar del país o del departamento o de la ciudad. Si se precisan conceptos de esos, si se determina, por ejemplo, frente a al cumplimiento de una pena, que la pena pueda ser cumplida también en su casa, la prisión domiciliaria, pero con mecanismos que tienen que ser además muy articulados, que tiene que pensarse como un sistema
de privación de libertad y de libertad para poder diseñar todos los institutos necesarios. Otro tema que es muy importante, señor comisionado, es por qué no se ha logrado llevar a juicio casos importantes. ¿Quiénes o quién son los responsables de que no se han logrado condenas? Que es otro de los temas que se señalan. Incluso llegan a decir que lo que sucede es que no hay evidencias. En todo caso, la responsabilidad no es del Ministerio Público ni de la CICIG. Los términos de investigación, los términos para presentar los alegatos conclusivos, para formular las acusaciones, son términos perentorios y eso sí hay que respetarlos absolutamente. Cuando, vencido el término, no se presenta la acusación, el juez requiere al Ministerio Público, lo emplaza para que en las 24 horas siguientes presente la acusación. Es decir, no depende de una falta de actividad del Ministerio Público. ¿Qué es lo que tal vez el estudio que realizó, que presentó el año pasado Human Rights Watch sobre la justicia, es todas estas trabas en el funcionamiento de la justicia? El problema de la indebida, del litigio malicioso, para llamarlo en general, porque eso tiene que ver no solo con la indebida utilización de los amparos, sino también con mecanismos procesales como el de la recusación, que es un mecanismo válido, o el de la discusión de competencia, que también es un mecanismo válido. Otra cosa es la utilización maliciosa de instrumentos de esa naturaleza. Hay una acumulación también en el organismo judicial que impide que el organismo actúe de manera más pronta. Entonces, hay muchos defectos en el sistema procesal, ya en el puro procedimiento. Para mí resulta también igualmente inconcebible que cuando la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, declara con lugar un antejuicio, se demore 2 o 3 meses para llegar a la gestión penal y al juez de primera instancia. ¿Cómo es posible que 3 meses solamente para eso? Entonces, que la falta de sentencias condenatorias pueda ser atribuible a la debilidad de los casos, me parece que es absolutamente insostenible. Por el contrario, nosotros, la fiscal y yo, el Ministerio Público, la CICIG, siempre reclama que necesitamos sentencias, porque eso además desahoga. Tenemos muchos compañeros de la CICIG, muchos compañeros del Ministerio Público, de la FESI, que están solo atentos a lo que se encuentra en proceso y no pueden dedicarse a otros casos de investigación. Pero además ha habido en realidad sentencias. El que una juez haya sido oída y vencida en juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, o el hecho de que un presidente del Congreso haya sido condenado en primera y segunda instancia, lo mismo que la juez, por el tráfico de influencias, o el hecho de que un presidente del Banco de Guatemala hubiera aceptado su responsabilidad en el caso de lavado y política para decir que él también traficó influencias en beneficio de un lavador de dinero, el caso de Chico Dólar. Los temas de plazas fantasmas y de muchas personas que se encuentran con sentencia condenatoria en esos casos. En temas de colaboradores eficaces que tienen también sentencia y no con libertad, sino que se encuentran privados de libertad. Entonces, claro, en realidad, si uno hace la revisión, también ha habido sentencias. Uno de los objetivos de este tercer encuentro ciudadano es motivar a la población a que estudie más, que se acerque más a la información, a las razones y las causas de por qué no avanzan los procesos, que recuperemos el concepto y la responsabilidad de lo importante que es la reforma al sistema de justicia y sobre todo que reflexionemos sobre, digamos, esta hipocresía que hay, que en el 2015 todos celebramos la implosión del gobierno patriota, pero cuando se empezaron a tocar intereses en otros grupos y sectores de la sociedad, la corrupción, la lucha contra la corrupción ya no gustó tanto. Y entonces pues hemos vivido
este desenlace complicado en el que se ha venido fortaleciendo con las últimas capturas de Colón y la gente de su gobierno, de Valdizón, que está ahora en Miami detenido, del señor el rey del tenis, como le llaman, y otros personajes. O sea, lo que se está viendo es de que este esfuerzo va en serio, de que vamos a ver de verdad el esfuerzo porque adelantemos bastante en el desmantelar todos estos cuerpos corruptos y criminales que hay en el país. Pero dicho eso, como el tiempo se nos ha acabado, señor comisionado, después de que nos deje el país limpio de bandidos y decida partir de Guatemala, ¿en qué geografía lo podremos ubicar y a qué piensa dedicar después de seguir los siguientes años de su vida? Porque va a ser muy interesante escuchar eso. Yo espero que estaré en Bogotá con mis hijos y mis nietos, seguramente dedicado a alguna actividad académica o de investigación no judicial, pero sí de problemas de Colombia. Creo que me veo en esa actitud. Señor comisionado, muchísimas gracias. Muchas gracias. Esperamos verlo pronto. Muchas gracias.